Bueno, voy a comenzar leyendo un resumen de testimonio de uno de mis participantes, una de mis participantes del Centro de Participación Activa. Después de 30 años fregando museos y teatros en Alemania, hoy soy la pintora que soy. Carmen, una andaluza de unos 78 años, emigrante sin remedio, 30 años a la fría Alemania. Conocía a los entresijos de la ciudad y su lengua a través de su atenta observancia y mucho silencio. Silencio que le acompañó cada día en su trabajo de limpiadora, que en esa época era de rodillas y con el fregón. Hoy recuerda con dolor todo el sacrificio, pero con inmensa alegría los lugares que le tocó dignificar y llenar de lustre, teatros y museos. Ella contemplaba obras de arte mientras se sumía sola en esa abrumadora sala del mármol frío, en silencio, sola y obligada, como nos profetiza Josep María Esquirol en su obra literaria La resistencia íntima. Ella se hallaba en su particular desierto, que se alza tan necesario como una suerte de resistencia huidiza ante el autocultivo personal. Ella no podía conocer entonces la ventaja de esa bienaventurada circunstancia que mañana la haría totalmente plena y capaz. Carmen simplemente estaba acudiendo a esa cita de la obligada introspección y al gozo por la contemplación. Se pasó la vida como observante, contaba los días admirando de soslayo y deteniéndose ante los efectos de la luz de las obras de arte, la expresión de cada pincelada, el mimo con que ella las veía descritas, la factura final, su porte tan aceptado, el color, la riqueza de las tonalidades, los matices, todo lo que ella observaba. 30 años después, tras superar las trabas de la vida pasada y descubrir sus mayores anhelos, coge un pincel y se alza despertando su conciencia dormida. Acude a la memoria y ella es feliz. Hoy es pintora y bebe del arte para afrontar su soledad no escogida, con una pintura madura y a la vez infante en su temprano despertar. Me parece mentira ver cómo en su pintura tan breve espacio de tiempo tiene ese desarrollo. El cerebro solo aprende por emoción y esa fue su manera. Ella es participante alumna de Centro de Participación Activa, donde se promociona el envejecimiento activo. Acude a clases de pintura y creatividad y desarrolla actividades artísticas en directo en ferias de divulgación, y es un ejemplo del buen envejecer para todos, o mejor dicho, del mejor avanzar. Envejecemos al nacer y aprendemos a lo largo de toda nuestra vida y de ello ella es un ejemplo. Yo recuerdo con cariño las charlas embobadas con ella y honrada con que me compartiera su historia de vida. Mientras, como cada día, me metía un sobrecito en mi bata de pintor diciéndome bajito: niña, una virgen te va a traer suerte como a mí. Otras veces siempre llegaba yo a casa sin haberme dado cuenta y ella me había metido algún relicario en mi bata y yo la recordaba esbozando una sonrisa. Confío sin dudar en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y fuera de todo edadismo, y es como el cerebro aprende desde la emoción y cambia nuestra plasticidad cerebral. Cómo somos capaces de organizar vivencias y aceptar y aprender desde lo visceral, desde el cerebro límbico que nos llena de vida. El ejemplo de Carmen es esta persona que estáis viendo en la pantalla, una gran pintora a la que admiro profundamente, como os decía. Me recuerda bastante al ejemplo del apólogo de Lacan, de su gran ejemplo de la lata de sardina. Bueno, Lacan se sumía de lleno muchas veces con su familia y amigos pescadores en un navío donde, bueno, recogían redes y admiraban la pesca que pescaban y demás. Entonces él un día estaba estando con una familia y un joven pequeñito que le llamaban el pequeño Juan. Entonces, mientras recogían los pescados, resulta de que el pequeño Juan deteniéndose, le dijo a Lacan: fíjese usted, eh, ahí están las sardinas, pero hay una lata de sardinas que se ha anclado en la red. Entonces Lacan lo miraba como expectante, no sabía por qué lo decía, y 20 años después él sacaba la profunda reflexión bueno, de esa necesidad de gozo, de contemplación, de aquello que nos saca de nuestro panorama natural y habitual,
de esa normalidad y nos hace rescatarnos en esa suerte de introspección contemplativa que nos lleva al gozo sin aparente importancia y que luego se lleva a nuestra memoria reflexiva para, cuanto más, sacarnos toda la creatividad de nuestras vidas. Os voy a leer un poco a colación de lo que hablaba de Carmen, de mi experiencia vital y un poco también recordándome a lo que ha comentado Soledad Córdoba, no sé si estará por ahí, la ruptura del renacer y la oportunidad de salir de asombros, que yo también lo trato mucho en mi obra, aparte de la didáctica de mis actividades. Entonces os voy a leer una pequeña reflexión que publiqué hace unos días. Se llama Volver a la ruina. Volver a la ruina debería ser siempre una obligación. Al contemplar sin hacer nada y en silencio, la manera en que este lugar ha podido ser saqueado, expoliado, olvidado, arrasado, la ciudad ha ido cambiando y creciendo durante siglos, y ella se yergue como una hermosa herida que cicatriza su ciudad. Lo que hubiera sido un triunfo de fortaleza, un día queda devastado y roto. Nos relegamos a vivir infelices por miedo al cambio, pero al regresar a esos sitios, ver la forma en que ha sido incendiado y luego hallado el modo de volverse a levantar, me vengo arriba. Ningún caos supera la forma. Ninguna batalla evita que luzca radiante. Las ruinas son un regalo, y yo me aferro y las busco a ellas para remontar de mis cenizas en un paso más a la vida de la transformación. Esta eterna urge me ha enseñado a estar preparada para transitar la formación y transformación sin miedo a lo que venga, volver a la ruina. Entonces, bueno, hago reflexión y eco de esta idea por la dificultad utilizada como oportunidad para la circunstancia como búsqueda y anhelo de ejercer la creatividad, de nuevos caminos y la ruina como hallazgo, igual que en esta grandiosa cita de que el hombre es una mina rica en gemas de inestimable valor y solo la educación puede hacerle desvelar sus tesoros. Os voy a enseñar en este punto parte de mi obra sobre volver a la ruina de una serie que se llama Embaladas. No sé si veis bien las imágenes. Sí, se ve bien. Gracias, Cristina. Vale, esto es una serie, como os decía, fotográfica, instalación, que se llama Mujeres Embaladas. Y de entre ellas, pues bueno, es el transformismo, la acción del cambio, la manipulación, el prohibido pasar, la ruina y el envase, en el sentido del cómo habitamos la vida, ¿no? El me como el mundo. Y esta serie de vestidos que he confeccionado y algunos objetos con papel de burbuja por la dualidad que muestra este material en el sentido de su fragilidad y a la vez su conservancia de objetos de mucha fragilidad, pero con mucha fortaleza a su vez. Estas son las imágenes de los vestidos y las obras también forman parte de una instalación, las prendas de vestir. Hay también un juego con palabras, la sesión Purify. También hago como habitarios, tamaño real, con lo justo las páginas que contiene un libro, por ejemplo, ¿no? Como este mundo de la idea que siempre nos ronda y que, bueno, nos hacen sacar siempre esta parte resistente del habitar. Jugando también un poco con una mezcla entre hidrografía, dibujo, fotografía e instalación. Os voy a enseñar ahora parte visual de mi trabajo en los centros, puesto que, bueno, yo llevo los métodos heurísticos de cómo conocer y aprender a través de la transformación y transferencia del conocimiento de una práctica social. Entonces, bueno, voy a poner un trocito de un vídeo.
Hay pequeñas partes que no se oyen mucho, pero estar atento a los subtítulos, ¿vale? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Yo no sé, yo mantengo la ilusión que tengo yo con la pintura, que saco partido del eje de mi vida. Es decir, si me quita la pintura, y bueno, la lectura que también me gusta mucho y el cine me encanta. Pero no sé de explicarte, son tantísimos momentos. Yo empecé pintando a base de línea, eso sí. Yo a la escuela dibujaba que veo, de esos de Marín Rosa, de esos de la pintura. Todos los días como yo estoy. Que se dedica desde a 8 hasta las 11 todos los días, todo el día. Hasta especial, yo luego en internet, y ya no lo pido porque lo hago yo, le da húmedo sobre húmedo, es decir, el cuadro lo humedece. Sí. ¿Pero con qué? Con esta pata. Entonces luego los reflejos y los colores se te van negro, me llaman maravilla. Qué bueno. Luego ya pasa al Barcelona. Luego al Barça la Elizabeth Crisum. Y de la Elizabeth Crisum al Sagri. El Pardo Bandai. Pardo Bandai. 27 ahí del Pardo Bandai. Hablo de 70 por 60. Es decir, aprendiendo cosas que no pensábamos que íbamos a aprenderlas. Porque una cosa que me encanta. Sí. Me encanta, siempre me hubiese gustado aprender. Sería capaz de si hacer un cuadro era dibujar el tradicional, creo que no es Eso es. ¿Y qué ha supuesto para ti en la vejez? Porque lo has cogido ya de más mayor, ¿no? El arte. yo sé, tengo 72 años. Muy bien. Para mí yo siempre he sido pintura, una motivación. ¿Te sientes realizado? Sí. Fenomenal. Pues por lo menos aprender algo más de lo que sabemos y que no sea provechoso. Vale. Las redes sociales que no nos engañen, nos engañan más de una vez y queremos saber cómo defendernos ante esa alimaña que circula Por las redes. Quiero normalizar algo que es normal. Y lo que es normal es que nos hacemos mayores. Yo ya empiezo un poco a jugar y desde ese momento preparado. Sigue, creo, firmemente ahí siempre. Desde ese momento, comenzando, bueno, esto lo voy a pasar un poquito, esto es cuando se presenta en sociedad hace un año lo que fue y llamo el arte plateado, ¿no? Que es una nueva visión del arte a través de el campo de la senectud o la vejez. Entonces, bueno, aquí tengo un aporte de unos informes importantes sobre, bueno, este es el de la ONU, perspectiva de la población mundial. Y es verdad que ahora mismo la pirámide demográfica está cambiando, ya no está hacia abajo, sino que está ascendente. ¿Qué significa? Pues que las poblaciones más jóvenes
están cayendo, hay menos natalidad. Sin embargo, la población mayor toma un gran protagonismo y hay más densidad. Entonces, creo, y las instituciones llaman a que los jóvenes nos formemos en nuevas prácticas, en nuevas profesiones que vayan a atender a la vejez y en esa ética del cuidado, porque ya no, nos damos cuenta que ya no solamente la VD, las actividades de la vida diaria, son lo importante y lo que necesitamos atender, porque dentro de la revolución, para mi gusto, del campo de la epigenética, las actividades de la vida diaria y los hábitos de vida saludable influyen en la caída, en la no fragilidad y en el no deterioro. Entonces, los jóvenes debemos de acompañar en esa ética del cuidado de otra manera a nuestros mayores. Es verdad que, bueno, desde la edad de los 65 años se nos dice en esa etapa de como en latín dicen, ¿no? Jubilare. Jubilare es gritar de alegría, que eso se supone que debería de ser la etapa de la jubilación. Sin embargo, cuando nos dicen que nuestra vida útil se ha acabado, nosotros entramos en un estado de prevalencia en soledad, fragilidad, dependencia, cronicidad y surgen nuevas enfermedades contemporáneas. Para eso están los programas de prevención y las acciones a través de las artes que yo os estoy mostrando hoy, ¿vale? Entonces me parecía muy importante nombrar este informe, que es uno de los punteros para nosotros. Se prevé que tengamos los jóvenes que formarnos en nuevas experiencias profesionales, en nuevos métodos, en nuevas profesiones que vayan a atender a la vejez. El informe de Eurydice, Better Knowledge for Better Education Policies, es también muy importante por el estado de la fragilidad que os comentaba. Perspectivas sobre población mundial, exactamente, de la ONU. En este informe nos hablan de lo que os he contado más o menos, de las poblaciones más jóvenes ante el panorama demográfico al que vamos a asistir en muy pocos años. Entonces, de cómo debemos ser conscientes de la población a la que nos enfrentamos. Hace muy poco tiempo, hace menos de un año, la Organización Mundial de la Salud llama a las instituciones a unir los lazos y estrecharlos entre salud, arte y políticas sociales de bienestar. Entonces, como por primera vez se llama a los gobiernos y a las autoridades a que mejoren las políticas de colaboración sistema sanitario con el artístico. De manera que ya no estamos hablando de poner parches, ya no estamos hablando de salud asistencial, sino que estamos hablando de prevención, de cómo se afronta una sociedad más longeva, por ejemplo, donde nosotros en los centros se nos están mezclando los segmentos poblacionales en los que la generación sándwich llamada, ¿no?, cada vez es más amplia, en los que, por ejemplo, una persona de 90 años es cuidado por su hijo de 65 o más y que los dos asisten a actividades por el bienestar y la prevención como las que yo ofrezco. Entonces, ya cada vez más en los centros se nos da el caso de que papás e hijos comparten el mismo sector poblacional y el cuidador también debe de ser cuidado o acompañado, ¿no?, en ese camino de la cronicidad y la dependencia para que no surja, ¿no?, como agente paliativo. Hoy estamos mostrando, estamos trabajando a la revolución del arte plateado. Estamos trabajando por lo que hemos hecho también durante el COVID, ¿no? Nuestros mayores han seguido básicamente utilizando la arte, rescatándola para la superación de la prevalencia en soledad o, bueno, esa necesidad generadora que como toda persona tenemos, ¿no?, que es ese componente del dar a luz. Es un componente biológico que todos los seres humanos tenemos, que es la idea de sentirnos capaces y de generar lo que sea. Entonces muchas veces, bueno, vienen a los centros y nos dicen que están allí y no saben por qué, pero es verdad que necesitan la fuente de fortaleza de las artes, ¿no? Entonces, os mostraba un poco de nuestro trabajo para que veáis cómo nosotros estamos haciendo muchas actividades con nuestros mayores y lo hacemos intergeneracional.
Hemos estado hace poco en las jornadas pensando en D, que es D de diversidad, en Baños de la Encina, por ejemplo, donde más de 300 jóvenes asistieron, e hicimos varias actividades en las que nuestros mayores convivían con los jóvenes para ver el fruto tan grande que tiene la idea de intergeneracionalidad, ¿no? Nosotros normalmente en nuestros foros, en nuestra incursión en la sociedad o dentro de nuestro laboratorio de tendencias artísticas, porque no me gusta decir talleres, es algo como un poco más de altura, algo un poco más sólido, en los que nosotros no tenemos actitud paralizante ante un cuadro o un algo por hacer, sino que nosotros tenemos una actitud y fomentamos unos procesos en los que ellos mismos se empoderan y es como una pequeña manera de insuflarles la chispa creativa. Pero no es, como decía María Acaso, Luis Chamiser en su libro de conversaciones con ellos, que el arte no es una cosa que se hace, sino una manera de hacer, ¿no? Entonces, esa es un poco la base metodológica, heurística que nosotros acometemos durante todo nuestro proceso de acompañamiento, de autoconocimiento también por nuestra parte, y vamos un poco viendo qué funciona y qué no funciona. Otra parcela también del trabajo que realizo con otras intervenciones es, por ejemplo, el trabajo en residencia. En este caso voy a poner el trabajo que hicimos con Sango. El reconocido percusionista Sango Delí ha ofrecido esta mañana en la capital pacense un taller terapéutico de percusión. El que fuera ganador de varios premios Grammy con el cantante latino Carlos Vives ha estado hoy en Badajoz para participar en el taller Sanación a ritmo de tambor. Extremadura 7 días ha tenido la oportunidad de hablar con él y saber en profundidad en qué consiste este taller y qué proyectos tiene a corto plazo. Pues este taller lo venimos haciendo con nuestro colectivo que se llama Líbica, que es un grupo de percusión bastante grande, pero tenemos diferentes actos. Este lo hacemos normalmente con un dúo y lo que hacemos es que recreamos los sonidos de la selva, todos los pájaros y animales, reptiles y bueno, que hay por ahí por la selva. Luego recreamos la lluvia y luego los tambores de sonidos bajos que llegan a las entrañas y con golpes repetitivos y la selva detrás, eso produce una tranquilidad y como un sosiego indescriptible. Vale, os pongo nada más que ese trocito para un poco que veáis otra de las grandes fuentes de descubrimiento de las artes en sectores que en este caso ya sí son dependientes. Estas personas, por ejemplo, de la residencia que habéis visto, sí tienen ya grado 1, grado 2, grado 3 de dependencia. Ellos ya tienen ayuda de dependencia y están en centros donde lo que se hace es que, aparte de los cuidados de la actividad de la vida diaria, sí se fomenta lo que llamamos el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, para frenar el deterioro posible o por haber, realizamos algunas actividades que les activan. En este caso, hemos visto cómo gastaron justo la imagen en la que un señor que apenas se movía se puso a tocar las palmas y otra persona que tiene casi cero movilidad cogió una maraca y fue capaz de moverla, por lo que le produjo ese cómputo que allí vivimos aquel día tan maravilloso de sensaciones, en este caso sonoras, plásticas y visuales. Entonces, bueno, el médico que está en el centro, que habita allí continuamente, vio ciertos cambios en ellos que demuestran una vez más nuestras sospechas de cómo el arte fortalece, promueve y beneficia al campo de la epigenética, que la epigenética ya sabemos que son todas las circunstancias de nuestra vida diaria y los hábitos que nosotros con una fuerza de voluntad nos proponemos hacer. De manera que no solamente vemos cómo nuestros genes y nuestra secuencia de ADN, esas células que forman esos cuadraditos que vemos en el ADN, solamente eso no nos influye, sino que también influye esa fuerza por los hábitos de vida saludable que nos propongamos nosotros. Entonces eso también refuerza que los telómeros, que son a nivel neuronal esas últimas como desinencias finales, tiendan a no acortarse tanto. Entonces, con un tipo de programa así como estos, nosotros lo que hacemos es frenar un deterioro cognitivo acusado o por
prevalencia de la fragilidad. Entonces, para no caer en eso, pues hacemos este tipo de incursiones, ¿no? Otras intervenciones que estoy ahora mismo haciendo son, por ejemplo, la integral psicodanza. No sé si la conocéis, pero bueno, en Jaén es muy conocida porque son una asociación en pro de la discapacidad, la diversidad funcional, más bien dicha, que todo su programa es por el arte total. O sea, ellos hacen un programa, hacemos un programa con la totalidad de las 6 grandes artes, o por lo menos las 6, 7 grandes artes, que pueden englobar todos los sentidos de nuestro cuerpo y trabajar con ellos por la integración, ¿no? Y para llevar la arte también a estas personas, ¿no? A las que normalmente no tienen acceso a programas de este estilo. Entonces, bueno, yo ahora mismo coordino esta asociación y, bueno, nosotros ahora mismo nos han dado varias menciones por acercarnos a las nuevas tecnologías y, a pesar de la situación COVID-19, no hemos cesado en continuar nuestros programas para ellos de manera virtual. Entonces volvemos a entrar otra vez en cómo nos damos cuenta de que el cerebro aprende por emoción y nosotros los enganchamos por la emoción que ellos viven con nosotros en nuestras clases, a pesar de la no fisicidad y del no contacto los unos con los otros. Pero es verdad que hemos conseguido que a través de una cámara nosotros podamos tener y mantener nuestras clases de teatro con ellos, nuestra oratoria, edición, nuestros trabajos en artes plásticas y demás. Aquí, por ejemplo, podéis ver a algunos de ellos cómo han hecho algunos retratos aéreos. También muchas veces las familias pues nos piden, las casas no tienen un lugar adecuado para pintar, para esparcirnos, para, bueno, lo que las artes plásticas pueden requerir. Entonces tenemos que estar continuamente inventando nuevos métodos, nuevas maneras de acercarnos a la arte, y en este caso, pues por ejemplo, os pongo el ejemplo de con alambre hacer retratos visuales y utilizar la webcam como espejo para configurar con el alambre nuestro autorretrato, ¿vale? Esta es una manera también de autoconocimiento. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. No me decís nada, supongo que lo estáis viendo todo, ¿verdad, Antonia? Sí, sí, se está viendo todo perfectamente. Me alegro. Vale, aquí, por ejemplo, también tenemos dentro del programa tenemos un recordatorio a grandes artistas. Pues aquí está un ejemplo de Golsa Golcini, cómo creamos unas masas especiales con unos materiales, y entonces recortamos cosas que tenemos en casa cercanas que nos gustan, reminiscencias de cosas que nos parecen interesantes. Entonces, lo que queda en la paleta, en nuestra paleta de pintor, la apoyamos sobre el soporte, no se puede mover, y entonces ahí insertamos todas las cosas que nos traen al recuerdo. Entonces algunos ejemplos son, por ejemplo, este. Y lo que hacemos es actividades vivenciales para el conocimiento de grandes autores, por ejemplo, ¿no? Luego también, por ejemplo, traemos artistas, 2 artistas locales, nacionales e internacionales, a que nos visiten para que hagamos alguna cosa con ellos que les pueda surgir de provecho. Pues tanto por ejemplo, aquí tenemos a Oliver Gil, un cineasta importante de aquí en Jaén, que hace poco consiguió el premio Lorca. Y bueno, con ello estuvo realizando algunos ejercicios de autoconocimiento, de expresión corporal, de ergonomía, muy interesante. Entonces él nos visitó también, muy interesante. Seida Masarrat, también una artista de arte contemporáneo de Londres, a ver si la encuentro, yo le enseño la actividad tan interesante que he realizado con ellos. Pues también, bueno, nos damos cuenta de que es una oportunidad las nuevas tecnologías. Quizás nos costaba mucho acercarnos a algunos autores por la distancia, por el tiempo, etcétera, pero ahora es verdad que como no hay otra vía, nos estamos reinventando de manera que es más fácil acudir a ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Seida y cómo intervino con ellos ese día. Tienes por lo menos 2 zancadas entre la derecha, izquierda y hacia atrás, ¿vale? Para que tengáis espacio de movimiento. Vamos a probar una canción, a ver si... Entonces veis cómo ellos mismamente siguen los movimientos como en clase. Ellos tienen mucha capacidad de improvisación, llevan 15 años en el programa, con lo cual es muy interesante que ellos continúan. Entonces voy a explicar el juego.
Esto es, y eso es para despertar el cuerpo y la mente. O sea, que esto ya no es juego de las sensaciones. ¿Vale? Bueno, os pongo solamente ese poquito. Es para que veáis cómo, bueno, jugamos con la idea de también las emociones, las sensaciones, el líquido, cómo se expresa el líquido, cómo se expresa la lava, cómo sería una sensación, cómo me tocaría a través de la pantalla, mírame, ¿no? Cómo llegaría a mí, ¿no? Entonces, esa idea de la expresión corporal es muy importante para nosotros y la verdad que surgen cosas indescriptibles, de verdad. Bueno, también tenemos incluso temas flamencos, hemos visto también algunos pasos muy simples, por el tema de la sincronía entre cuerpo y movimiento, aquí hay algunos, por ejemplo. Así para que veáis. Y bueno, ellos son, como os digo, la integral psicodanza, somos la integral psicodanza, y es una manera muy interesante también de contribuir a lo que os decía de la idea de epigenética, de cómo las artes se muestran hoy mismo como una importante intervención social para la prevención en todos los campos, ¿no? Entonces, cada vez se va valorizando más, y nos damos cuenta, la institución y la academia va valorizando más la arte y su posición actual de su usabilidad y de para qué, aparte del gozo estético o de la contemplación, que la necesitamos, la reconocemos y la queremos, pero cómo además se alza victoriosa en esa vista de altura desde la atalaya, de cómo las artes contribuyen a un trabajo psicosocial y de la ética del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, en un repaso por la línea histórica que ya conocemos todos, vemos cómo, hoy no la voy a poner aquí porque creo que no nos va a dar tiempo, pero bueno, es interesante que conozcáis una teoría que me gusta mucho nombrar siempre, que es la teoría de los rendimientos acelerados, de Ray Kurzweil. Y este gran pensador nos habla de cómo en ciertos momentos de la historia se han ido desarrollando todas las civilizaciones de acuerdo a grandes acontecimientos. Pues, pero como hoy cada vez más rápido el conocimiento y, por ejemplo, solamente han surgido, por ejemplo, 200 años desde la era digital hasta lo que fue la anterior justamente, ¿no? Entonces, como por ejemplo, desde, por ejemplo, la peste negra, ¿no? A mediados del siglo XIV, hasta que luego dejaba paso, desde la Edad Media, al humanismo, al Renacimiento en Florencia. Y desde ahí ocurrió una gran revolución. Pues la nueva ética y espiritualidad del hombre, la nueva forma, ¿no? Cuando empezaba a surgir la astrofísica, las nuevas ciencias, todos esos grandes hitos pues, en la humanidad han adolecido de quizás pues mucho dolor. Es verdad que pues, bueno, hemos tenido grandes procesos dolorosos, pero pues también esos catástrofes han surgido, bueno, que por ejemplo la revolución industrial adolecía de creatividad a pesar de todos esos avances, ¿no? Pero ahí se nos vetaba nuestra capacidad creativa por el hecho de la famosa lateralidad. Nuestro cerebro no interconectado, la derecha, la izquierda, como el cerebro reptiliano, límbico y de corteza cerebral del neocórtex no se interconectan. Entonces, siempre nos han educado en ciencias o letras, pero no en la apertura a la generación de nuevo conocimiento, que eso es por la interrelación de todas las partes de nuestro cerebro, ¿no? Entonces vemos cómo durante los diferentes hitos y escalones de nuestra historia, pues a veces lo más establecido, ¿no? Lo que, por ejemplo, duró pues esos 2000 años, la famosa tecné que acuñamos de los griegos, de la mímesis, la representación canónica ideal, ¿no? De cómo el artista era como un mero encarnista, ¿no? Y entonces todo se repetía en la historia, todo se repetía. Pero hoy nos damos cuenta de cómo los procesos son cada vez más rápidos, ¿no? Y en esta teoría que os decía, él va comparando hechos históricos y cómo el cerebro humano cada vez lo incorpora más rápido, pero, por ejemplo, en el momento del Renacimiento, el ser humano fue el primer hombre que que asumía nuevo conocimiento, pero dejaba de aprehender. Es decir, no asumía ese conocimiento por la rapidez,
la vivacidad de él, y entonces surgía la fragmentación del conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí por ejemplo, las vanguardias históricas, ¿no? Que ya empezó una ruptura más amplia, ¿no? De lo que serían las artes, pues fue cada vez más rápido y cada vez los procesos más conceptuales, ¿no? Ya hasta que se llegó a lo que conocemos por el arte como proceso, ¿no? Entonces yo me pregunto, después de toda esta línea histórica, de todos estos siglos en los que hubo un tiempo en los que era muy normalizado, muy sintético, muy igual, hoy día, después de las segundas vanguardias, después del tachismo, del cubismo, de los impresionistas, después de las segundas vanguardias de la Revolución Francesa y otras que vinieron después, ahora, ¿cuál es el arte de nuestro siglo? ¿No? Eso es lo que yo me planteo. Y lo que me doy cuenta es que el arte, en esta decadencia social, lo que está haciendo es reconfigurar nuestra plasticidad cerebral, que si la disponemos de otra manera con voluntad, cambia. Entonces me doy cuenta que el arte de nuestro siglo es un arte plateado, un arte que está hecho para acompañar a la vejez, para acompañar a las sociedades a lo largo de nuestra vida como necesidad, como ese componente biológico de dar a luz nuevos procesos, nuevas maneras y de regenerarnos continuamente, ¿no? Entonces, para mí, el arte de nuestro siglo es un arte de lo asistencial, un arte de la ética del cuidado, un arte del proceso. Entonces, más que la obra final o aquello que queremos conseguir, es el proceso hasta que nos beneficia, ¿no? Entonces es un arte asistencial para mi gusto, ¿no? Vale, pues nada, os voy a dejar ya con un texto, ¿no? Dice, hoy cuando todos estamos convencidos de que todo empieza a desaparecer, también podíamos empezar a preguntarnos si no nos estaremos quedando ciegos, ¿no? Eso lo dice Chema Cobo, que está ahora expuesto aquí en Jaén. Muy interesante la reflexión, ¿no? Y de cómo podíamos ver estos cambios como oportunidad. Y ya para terminar, pues, para mi gusto, ¿no? Sigamos una sociedad en continuo progreso desde la arte y con un texto que me encanta, que quería terminar con él, que es ser sensible y sabio en nuestro enfoque, penetrante en nuestra expresión, incondicional en nuestra camaradería, indefectible en nuestra compasión por los oprimidos, valiente en nuestra conducta, perseverante en nuestra acción, imperturbable ante las pruebas, inquebrantable en el agudo sentido de la justicia. Así que por mi parte, Stephanie. Bueno, para empezar, muchísimas gracias. Me estoy apasionada con todas las ponencias. Muchísimas gracias a las organizadoras, Mónica, Linda y María Antonia. Y bueno, pues gracias también por esta presentación. Así que voy a intentar compartir, si tengo éxito. A ver, a ver. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. sí, Fenomenal. perfectamente, Marta. Fenomenal, muy bien. Bien, pues después de esta presentación, yo empiezo con estas palabras. Malala Yousafzai, Nobel de la Paz, Premio Nobel de la Paz en 2014, hacía un llamamiento a las niñas diciendo: tomemos nuestros libros y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas. Yo prefiero hablar del lápiz como una herramienta en vez de un arma, y del dibujo como un elemento de comunicación, información, investigación, memoria, registro, meditación, placer, introspección, curación, alucinación, documentación, supervivencia, reivindicación, empoderamiento y análisis del mundo. En el ámbito científico hay que señalar que en toda actividad artística, sucede simultáneamente un propósito investigador y una finalidad pedagógica. Sostiene además que la finalidad de cualquier investigación es permitir acceder a lo que las personas hacen y no solo a lo que dicen. En este sentido, las artes llevan el hacer al campo de investigación. En el caso del dibujo, Ingold entiende que si la escritura es una modalidad del dibujo, su uso en el ámbito de la investigación se justificaría por sí mismo. Durante esta última década se percibe una proliferación de encuentros, conferencias, talleres, actividades y blogs, donde aparecen formas de documentación, síntesis o la teoría gráfica. El propósito es comunicar de manera
sencilla, temas complejos que trasciendan el ámbito científico, filosófico y académico. Conocer el trabajo de Carla Bosserman es necesario para entender Femgarabat. Para Bosserman, investigadora, docente y relatora gráfica, la práctica del dibujo se constituye como lugar de ensayo y experimentación. En su metodología de trabajo combina el dibujo y texto como estructuras cognitivas para obtener simultáneamente un sistema de inscripción, registro, conocimiento y representación. Bosserman acuña la palabra relatograma con hashtag que describe como un conjunto de objetos que recogen pequeñas escenas gráfico-narrativas de un acontecimiento que sucede en directo y que necesariamente ha de compartirse a través de las redes, convirtiéndose en lo que ella denomina performatividad digital o coreograma. La red, para Bosserman, es el lugar donde se comparte el conocimiento. El relatograma, por tanto, es un lugar donde el dibujo, las prácticas digitales y la investigación social se ensamblan. Ambas estructuras se convierten en una forma de expresar, analizar o criticar la realidad, de comunicar creativamente, de organizar y comprender asuntos de interés colectivo. Afirma que la necesidad de documentar y compartir existe desde tiempos remotos. Todo pasaba a través del cuerpo, por las manos, la vista, la escucha. Se documentaba dibujando y haciendo anotaciones. Lo hacían personas dedicadas a la botánica, arquitectura, arqueología y diseño. También se ilustraban sucesos y noticias en los periódicos y se dibujaba en los juicios para reflejar lo que en ellos pasaba. La tecnología, a través de la fotografía y el vídeo, pareció que podía sustituir al dibujo como método de observación y documentación. Sin embargo, ella observa, mientras que con la foto y el vídeo enfocamos una escena, un momento que sucede frente a nosotros, el relato gráfico permite incluirnos en dicha escena, nos permite desenfocar la mirada, destacando detalles, dando voz a lo secundario, sabiendo que lo más interesante que podemos intentar hacer es no solo registrar lo que se ve y se dice, sino también lo que no se ve y no se dice, pero pasa. El dibujo te permite cercanía. Es más fácil acercarte a una comunidad con un lápiz que con una cámara. Cuando hablamos de dibujo, es frecuente también que surjan miedos relacionados con no saber dibujar, miedos que, por regla general, parece atañen en mayor medida a las mujeres. El estilo de dibujo no es lo más importante para la construcción del relato. Cuando vemos dibujos, señala Estaleya, no vemos solo una representación, sino la mirada subjetiva que ha quedado inscrita en ella. Esa es la razón por la cual lo importante del dibujo nada tiene que ver con la precisión y la fidelidad. Bosserman dibuja asumiendo su mirada parcial, que implica tomar una posición comprometida, sin intentar hacer un relato neutro u objetivo. Asume que no hay una forma más honesta de documentar que hacerlo desde una perspectiva singular, propia y situada. Como ya afirmara Haraway en el 91, ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quien lo emite. Por eso el conocimiento será siempre parcial y situado. Lo relevante del dibujo es que permite otras formas de experiencia, relación y conocimiento. Esto se inscribe también en el marco del pensamiento feminista, señala López Gina. A través de los discursos visuales, con conciencia de género, se ha subvertido el significado de las representaciones de la cultura hegemónica y ello ha permitido una mirada propia de la alteridad subjetiva. López Cao no percibe en el dibujo intención de dominio. Es una construcción sensorial que atraviesa nuestro cuerpo a partir de una experiencia que se ha hecho memoria emocional. Recordemos el mito sobre el origen de la pintura de Plinio el Viejo en su Historia Natural, donde Cora, la hija de Butades, el escultor, para retener la figura de su amado, circunscribió su contorno fijándolo en la pared. La primera dibujante fue una mujer y lo hizo por amor. Luego el dibujo es el resultado de un acto de amor. Luego los grandes genios pues se apropiarán de otras cosas. El hecho de que el dibujo se asocia a lo femenino y por tanto a un arte menor tiene que ver, en opinión de Casanova, con su condición artesanal. Es decir, o sea, no son los artistas geniales, o sea, no se trata de artistas geniales, sino hay que hablar de la condición técnica o manual o de oficio que tiene el dibujo. Eso no podemos olvidarlo a la hora de valorar este tipo de trabajo tan alejado del aspecto de genio individual del artista hegemónico. Deberíamos pues preguntarnos por qué hay tantas mujeres que dibujan. El colectivo Femgarabat se gesta en 2015 y se erige en la actualidad como una consultoría gráfica que incorpora la perspectiva feminista en todos sus proyectos. Este colectivo artístico nace de la necesidad de unir dibujo y feminismo. Estuvo formado en sus inicios por Susana Carramiñana, socióloga y dibujante, y en la actualidad
Lo incorporan Bea Aparicio, dibujante y docente, y Janiri Orduna, ilustradora y diseñadora. En la actualidad están solamente Bea y Janiri. Para entender qué es el relato gráfico feminista, en adelante llamaremos RGF, hay que remontarse al 2015, donde surge Dibujo el Rato, que es un grupo abierto que organiza encuentros para dibujar en distintos puntos de Bilbao, con el objetivo de poner en valor la diversidad de sus barrios. Más adelante, y con apoyo de Wikitoki, en Espacio para la Creación, organizaron un taller con Carla Bosserman, que les descubrió su método. En 2016 organizaron otro taller con el reportero gráfico Damián Rodó, que trabaja con un método similar, pero enfocado a recuperar la memoria histórica. El gobierno vasco les concede en 2017, en el marco de Ikertu, una beca de investigación. El relato gráfico feminista, 2 puntos, experimentación, investigación y prototipo. Sus 2 objetivos principales fueron, en primer lugar, revisar la metodología habitual del relato gráfico tradicional y, en segundo lugar, generar un nuevo prototipo añadiendo la crítica feminista. La parte teórica de su investigación constaba de 2 puntos. Un análisis documental de personas que se dedican al relato gráfico y una investigación por parte de artistas y comunicadoras feministas. En cuanto al primer punto, consultaron con Josune Urrutia, Carla Bosserman, Alberto Muriel, Damián Rodó y Pernán Goñi. Mencionaron también a Enrique Flores, que se hizo famoso por sus cuadernillos del 15M, y también él destacaba que donde no llega una cámara siempre llega. En dicho contexto tendrían una serie de diferencias, por ejemplo, en cuanto a la nomenclatura. Esta técnica que une texto y dibujo, en función de cada dibujante o redactor gráfico, pues tiene un nombre distinto. Para Pernán, por ejemplo, pues lo llamaba graphic recording, Carla Bosserman lo llama relatograma, también se puede emplear la palabra facilitación gráfica, en fin, que hay muchas variantes. Las diferencias, por ejemplo, tenían una posición distinta en cuanto al relato, en cuanto a cómo lo relatan. Las dibujantas adoptaban una posición subjetiva y comprometida frente a los dibujantes cuyas intenciones serían neutras y objetivas. Haraway afirma que los puntos de vista nunca son neutros. Hay muchos lugares desde donde mirar la realidad y, por tanto, se hace necesario mostrar cuál es la perspectiva desde donde miramos. Aunque propone también la objetividad radical, dando validez al conocimiento desde el punto de vista del que lo produce. Coinciden, sin embargo, estos relatores en el carácter presencial, o sea, en su carácter presencial, y también en la no linealidad del relato, lo que permite fijarse en detalles que no siempre constituyen el centro del discurso o que están por venir. No se trata de captar la realidad tal cual es. Bien, la forma de narrar también coinciden, tiene que ser dinámica, directa e inmediata. Señalan cómo la visualidad de los relatos gráficos ayudan mucho también a su difusión. Para la investigación de artistas y comunicadoras feministas seleccionaron a June Fernández, Marta Dehesa, Susana Blasco, Nerea Gómez y Sayoya Olmo. Se asesoraron en función de las siguientes cuestiones. La primera, ¿cuáles serían las claves para un relato con enfoque feminista? Bueno, pues en primer lugar, que no fueran androcéntricos, ni hegemónicos, ni eurocentristas. Que dieran voz a las mujeres no pertenecientes a las élites culturales, apoyándose también en Harding, en la necesidad de exponer la diversidad de grupos de vista según la estratificación social y la pertenencia a diferentes grupos. El relato gráfico feminista habría de ser situado, empleando un lenguaje no sexista, atendiendo a quién toma más la palabra, cómo se manejan los roles de poder, preparando en los cuidados, matizando situaciones e incorporando preguntas. ¿Qué deficiencias se encuentran en la imagen y en la simbología feminista? Opinaban que la simbología actual está estereotipada, la iconografía muy manida, que se utilizan siempre los mismos colores, conceptos que no reflejan la diversidad de los pensamientos feministas y se repiten continuamente los clichés. Aunque se señalan cómo a partir del 8M de 2018 se produce un punto de inflexión para la gráfica feminista, insisten que sigue existiendo una falta de imágenes y grafismos que sinteticen realidades invisibilizadas en nuestra sociedad, como son la falta de inclusividad, la racialidad o la diversidad funcional. ¿Es posible la ruptura del lenguaje hegemónico a través del arte feminista? Bueno, ellas resaltan la importancia de generar alianzas desde distintos ámbitos, desde la crítica institucional y desde el activismo. Encuentran necesario cuestionar los patrones patriarcales de la comunicación, visibilizar a las mujeres artistas y cuestionar la representación de las mujeres en el arte. Y por último, se preguntan cuáles serían los elementos y características de un relato gráfico feminista. Indudablemente el uso del humor y la ironía como elemento crítico, poniendo en valor la diversidad y la creatividad a la hora de abordar imágenes y no asociar un solo tipo de dibujo al feminismo.
Osserman se imagina un tipo de dibujo diverso, no hiperrealista, no tipo cartoon, pero que busque las singularidades. En la investigación, con los expertos y expertas y su propia experiencia sobre el terreno, podemos señalar las características de un relato gráfico feminista. Incluirían ser crítico, político, transformador, comprometido, inmediato y reflexivo sobre lo que ocurre durante un acto y con posterioridad a este, colectivo, colaborativo y multidisciplinar, ya que requiere diferentes miradas y conocimientos para poder llevarlos a cabo. El relato gráfico feminista supone observar y narrar lo que está ocurriendo desde una mirada crítica con el relato hegemónico del sistema heteropatriarcal y comprometido con el feminismo y la transformación social. Es una manera de imaginar un mundo feminista construyendo una realidad desde la imagen. La idea sería construir, hacer una crítica a la realidad desde dos vías. Uno, realizar una crítica feminista de las realidades que no lo sean, es decir, un evento o un acto que no sea feminista, y en segundo lugar, registrar, visibilizar y poner en valor realidades feministas alternativas compuestas de luchas pequeñas, de voces, proyectos y personas que normalmente no están en el relato hegemónico. ¿Cómo se hace un relato gráfico feminista? Metodología. Para FemGarabat existen 5 fases a tener en cuenta. Tras documentarse previamente sobre el evento al que van a acudir, hacen un reparto de roles que suelen intercambiar, ya que trabajan de forma colaborativa. Inicialmente había 3 papeles porque eran 3 las componentes, estaban la regidora, foquista y relatora. Ahora entre las dos hacen las 3 actividades. La regidora se ocuparía de coordinar el trabajo de equipo. Sus funciones consistirían en el contacto previo con la organización, donde se presenta FemGarabat, se documenta previamente sobre el tema de la charla y recoge los aportes que desde el feminismo se pueden hacer. Señala aspectos, personas o momentos que son interesantes y que han de registrarse gráficamente. Durante el evento toma nota de todo lo que sucede. La foquista pone la atención en los detalles del evento, que no están en el discurso verbal. Relata gráficamente cómo es el espacio, si por ejemplo hay una simbología discriminatoria en los baños, en la cartelería, dibuja detalles, ponentes, público, registra objetos que ayudan a la comprensión del relato. La relatora, por último, es la persona que conceptualiza e ilustra el discurso verbal. Registra la charla e incluye todos los recursos gráficos necesarios para que el evento tenga una imagen. ¿En qué se fijan? Se fijan en el espacio y su adaptabilidad, las barreras arquitectónicas, visuales, auditivas, carteles sexistas. Se fijan en las comunicaciones verbales y no verbales, los gestos. Se analiza la participación, si es equilibrada, cuántas personas acuden. Analizan las intervenciones del público, los tonos, los desequilibrios del uso de la palabra. Se recogen datos de manera constructiva, eso sí, tomando nota de las ausencias, la falta de visibilidad, las minorías, las mujeres racializadas, la gestión de los cuidados. Tienen en cuenta cómo son las instalaciones, qué tipo de recursos se ponen a disposición de las personas que quieren participar en el evento, los horarios, los estereotipos, los roles, la división sexual del trabajo, la segregación horizontal y vertical en los eventos. Y luego, si en las charlas se reproducen roles de los que no somos conscientes. También, por ejemplo, se fijan si los hombres son los que se encargan de la tecnología, de poner, no sé, la iluminación, los ordenadores, si solamente las azafatas son mujeres. Tras el evento, sistematizan toda la información, elaboran una postproducción donde analizan la recogida de datos y reflexionan sobre las muestras obtenidas. Los dibujos, al ser diferentes, funcionan como un collage. Se añade luego color al dibujo, predominando el azul y el rosa, es una decisión que ya se han tomado, y añaden el color rojo para la crítica. Finalmente, entregan a la organización el relato a modo de registro documental. Para FemGarabat, el arte es una herramienta de transformación, transmisión y empoderamiento. Mediante la palabra e imagen proponen registrar, poner en valor y visibilizar realidades alternativas compuestas de luchas, identidades y relatos que aboguen por la igualdad de mujeres y hombres y la transformación social, haciendo crítica también de aquellos relatos que no tienen en cuenta la perspectiva feminista. Sin embargo, se plantean las siguientes dudas. ¿Hasta dónde llegar con la crítica? Dependiendo del tipo de evento al que acudan. ¿Cómo trascender el binarismo de género? ¿Cómo representarlas? Los símbolos gráficos y sus significados, como decíamos anteriormente, quieren volver a resignificar ciertos símbolos para crear otros nuevos. La reflexión colectiva les parece crucial, así como la apremiante necesidad de incorporar la interseccionalidad, como compartía antes nuestra ponente hablando de Crenshaw, a cualquiera de sus asociaciones o movimientos.
apelan a la necesidad de revisar nuestros privilegios como mujeres blancas no migradas. Esta imagen que estáis observando es el registro documental de Fem Garabat de una de las jornadas sobre coeducación en Bilbao, organizadas por Interred. Una charla donde Ibai Fresnedo y Miguel Ángel Arconada pusieron de manifiesto la importancia de la coeducación no solo en las niñas, sino en los niños, para crear nuevos paradigmas de masculinidades. Aquí podéis ver que utilizan colores azul y rosa. También, bueno, que digamos, aquí hay pocas, sí, bueno, hay críticas que se subrayan en rojo. También los dibujos son diferentes porque hacen esa mezcla de colas, porque cada una de ellas toma dibujos distintos. Aquí se ve, aquí tenemos una panorámica un poco de cómo sería ese relato final que cuando terminan toda su actividad, toda su investigación y la ponen en práctica. Este otro relatograma que os comparto corresponde a la mesa de la decolonialidad de las quintas jornadas feministas del País Vasco, Salda Badago. También, como podéis observar, bueno, pues igual que si ahora mismo estuviéramos haciendo, y yo lo estoy intentando, no sé si me va a dar tiempo, a poder hacer ese pequeño relatograma de estas ponencias, de estas jornadas, pues el resultado final sería más o menos algo así. Como conclusión, históricamente no se ha dado cabida a los relatos realizados por las mujeres que aportan el sentir y el pensar de la otra mitad de la población humana. Las mujeres hemos de ser escuchadas para poder construir realidades distintas. Somos muchas las artistas que empleamos el dibujo como una herramienta para cuestionar la mirada crítica y patriarcal que sufrimos y que afecta a nuestra autopercepción. Vivimos en una era donde la cultura de la imagen es brutal. Es nuestro deber crear un nuevo imaginario si queremos estar presentes y hacerlo de forma diferente a la hegemónica. Muchísimas gracias por su atención.